Hola a todos los aficionados e interesados por la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de Luis XIV de Francia, el Rey Sol. El que fuera elevado a la altura de un dios por encima de la nobleza, como dueño y señor de la persona y propiedades de 19 millones de franceses, nació el 5 de septiembre de 1638 en París. Su padre, Luis XIII, y su madre, Ana de Austria, interpretaron como una señal de buen augurio que su hijo naciese ya con los dientes, lo que quizá presagiaba el poder del futuro rey para las grandes victorias y hazañas que engrandecerían a Francia en todos los aspectos. A la muerte de su progenitor en 1643, Ana de Austria se dispuso a ejercer la regencia, ya que el entonces delfín contaba con tan solo 4 años de edad. La regente confió el gobierno en el estado y la educación del niño al cardenal Mazarino. Así que el cardenal fue quien inculcó al heredero el sentido de la realeza y le enseñó que debía aprender a servirse de los hombres para que éstos no se sirvieran de él. Mazarino escribió: «Hay en él cualidades suficientes para formar a varios grandes reyes en un solo hombre». Entre 1648 y 1653, debido a la mala administración de Mazarino y la creación de nuevos impuestos, se suscitaron protestas que terminaron en verdaderas rebeliones. Mazarino hizo detener a Bruxelles, uno de los líderes, provocando con ello la sublevación de la capital y la huida de la familia real ante el empuje de las multitudes. Era el comienzo de la guerra civil. Para sofocar la rebelión, el primer ministro llamó a las tropas de Luis II Borbón Conde, cuarto príncipe de Conde, lo cual resultó favorecedor, ya que lograron contener los levantamientos. El príncipe de Conde aprovechó su éxito para reclamar numerosos honores. Estas actitudes no fueron del agrado de Mazarino y lo hizo detener en enero de 1650. Como acto seguido, la nobleza se levantó contra la corte, dando lugar a la segunda fronda, la de los príncipes. La reina Ana y su familia, refugiados en el extinto Palacio del Louvre, hubieron de soportar que una noche los insatisfechos invadiesen sus aposentos y se precipitaran hacia el dormitorio donde el hijo de Francia, el rey Luis, yacía en su cama. Bajo las mantas y fingiendo estar dormido, permaneció inmóvil ante la mirada de los infiltrados, que al ver el tierno rostro del joven rodeado de bucles castaños, cedieron, y la cólera del pueblo desapareció de pronto como si de un milagro se tratase. Los gritos y protestas fueron sustituidos por un murmullo de aprobación. A partir de ese momento, muchos de ellos se declararon defensores del joven príncipe. Los acontecimientos dejaron una profunda huella en el joven Luis. Se convenció de que era preciso alejar del gobierno a la nación, tanto del pueblo llano como a la nobleza, permanentemente enemiga de la monarquía. En cuanto a los parlamentarios, jueces y abogados, decidió que los mantendría siempre bajo el poder absoluto de la corona, sin permitirles la menor discrepancia. Al comprender perfectamente su obligación como rey, se desposó con la infanta española María Teresa de Austria, hija de Felipe IV de España, porque así lo exigían los intereses de Francia, según la Paz de los Pirineos, tratado firmado en 1659 entre ambos países. En un plan meticulosamente confeccionado, se solicitó que la dote de la princesa debía pagarse en un plazo determinado. Como cláusula especial, si no se efectuaba el pago en tiempo, la infanta conservaría su derecho al trono español. Mazarino sabía que España estaba arruinada y no podría cumplir con el requerimiento. De esta forma, el rey Luis XIV podía reclamar, a través de su esposa, los Países Bajos españoles e incluso el trono de España. El soberano nunca estuvo conforme con la reina en exceso devota y remilgada, pero cumplió con sus compromisos y con todas las obligaciones adquiridas. Después de la muerte de Mazarino, Luis XIV escribió en su diario: «De pronto comprendí que era rey, para eso había nacido. Una dulce exaltación me invadió inmediatamente. Cuando los funcionarios le preguntaron quién sería el primer ministro, su majestad respondió: yo. Les ordeno que no firme nada, ni siquiera un pasaporte sin mi consentimiento. Deberán mantenerme informado de todo cuanto suceda y no favorecerán a nadie». Luis XIV acababa de fundar la monarquía absoluta. El del despotismo por derecho divino. Desde entonces, ni la reina ni ningún otro dignatario volvieron a ser convocados, ni se les volvió a solicitar un consejo.
Así, el año 1661 marcó el inicio de una nueva era en Francia, la de la monarquía absoluta, año en que el rey mandó arrestar a Nicolas Fouquet, superintendente de finanzas de Mazarino, a quien el rey consideraba demasiado rico y poderoso y capaz por ello de convertirse en un sucesor del cardenal. En un acto de afirmación de poder, le hizo arrestar bajo la acusación de malversar fondos de la corona, condenado a prisión perpetua en la fortaleza de Pinerolo. Nicolas Fouquet fue desde entonces una advertencia para los que servían o dejaban de servir al rey. De esta forma, la autoridad real se elevó más aún, otorgándole la plenitud de poderes. El rey se veía a sí mismo como un representante de Dios sobre la tierra y como un ser divino, puesto que su poder le venía de Dios. Con espíritu metódico y conciencia profesional, Luis XIV se propuso encarnar a Francia en una sola persona, él, mediante la centralización absoluta, la obediencia pasiva y el culto a la personalidad real. Todo estaba bajo su control, desde las disputas teológicas hasta el más mínimo detalle ceremonial. La rígida etiqueta que impuso en la corte fue en sus manos un instrumento de gobierno. Después de haber protagonizado 11 guerras en 40 años, el poder de los nobles pasó a depender de la capacidad que demostraran en la corte para complacer al rey. Desde ese momento dejarían de ser un factor esencial en la política francesa para cristalizarse en una clase social parasitaria y egoísta. Se marcó el apogeo de la vida cortesana y se redujo a la nobleza a una estrecha dependencia moral y económica de la figura del rey. Su reinado estuvo señalado por el fasto y la euforia, sobre todo en los primeros años, cuando se gustaba de la comedia, los excesos en los bailes y la ópera. El propio Luis bailaba disfrazado del dios Apolo, dios del sol, en donde todo giraba alrededor de su entera existencia, vestido de ropas doradas de pies a cabeza, con un tocado con forma de los rayos del sol, demostraba que él, y solo él, encarnaba el poder y la gloria de Francia. Luis XIV consideró siempre la guerra como una vocación natural de un gran rey, y a ella subordinó la economía nacional, con el objetivo final de imponer supremacía francesa en Occidente. Desde la muerte de su suegro, Felipe IV de España, en 1665, Luis había comenzado una batalla jurídica para reclamar los Países Bajos españoles en nombre de su mujer. Para ello, había publicado el Tratado de los Derechos de la Reina. Poco después, el 21 de mayo de 1667, con la formidable máquina de guerra creada por Letelier, invadía los territorios flamencos, apoderándose de las plazas más importantes de la frontera. A sus 40 años, Luis XIV había alcanzado el apogeo de su fortuna política y militar, arrogante como ningún otro soberano. París lo llamaba el Grande, y en la corte era objeto de adoración. El rey abandonó abiertamente los placeres e impulsó la piedad en la corte. A su imagen, los antiguos libertinos se convirtieron en devotos, forzados por los deseos del rey, que en su hipocresía fingían haberse convertido en personas de fe. Después de la muerte de la reina María Teresa, en 1683, se casó en secreto con Madame de Maintenon, a quien nunca se le llamó reina, simplemente esposa del rey. La boda significó una nueva etapa en la vida de Luis XIV, que sentó definitivamente cabeza, preparándose para una vejez digna y piadosa. La influencia de Madame de Maintenon fue fundamental en la devoción del rey, que se basaba en el miedo al infierno, más que en el amor al prójimo o la obediencia a Dios. Quiso imponer en el reino la unidad de la fe católica y consideró al protestantismo como una ofensa al ahora rey cristianísimo, que se desató en una ola de conversiones en masa, obtenidas mediante la violencia, los templos protestantes demolidos, los pastores desterrados. En el testamento del último rey de España, Carlos II, fallecido en 1700, entregaba la herencia imperial a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, quien reinaría como Felipe V de España. Cuando el monarca francés aceptó las cláusulas testamentarias, toda Europa se levantó nuevamente contra aquella hegemonía, y así Francia tuvo que combatir a la vez con Austria, Inglaterra y Holanda, quien tenía sus propios candidatos para la corona de España, sin importar los deseos del último de los Austrias. Los desastres de la guerra fueron tan grandes que Francia estuvo a punto de perder todos sus territorios conquistados en el siglo anterior, y Luis XIV se vio forzado a pedir la paz. Humillado en el campo de batalla, el rey aceptó el Tratado de Utrecht,
por el que Francia cedía Terranova, Acadia y la bahía de Hudson a Inglaterra. Así su nieto Felipe V conservaría la corona de España. El rey se hacía viejo y se refugió en la oración. La vida en Versalles no tardó mucho en perder su antiguo esplendor, y los enormes salones yacían como tumbas vacías y sin vida, ya que se prohibió su uso en ciertas horas debido al desacato por la corte a las obligaciones de fe. En agosto de 1715, el anciano monarca se quejó de unos dolores en las piernas. Luego le aparecieron en las pantorrillas unas horrendas manchas negras. Los médicos diagnosticaron gangrena. El 1 de septiembre de 1715, Luis XIV dejaba de existir. Sus últimas palabras fueron: "Yo me voy, Francia se queda". Había gobernado durante 64 años, siendo el suyo el reinado más largo de la historia de Europa. Antes de continuar, te pido que, si te gustó el video, des like. No olvides activar la campana para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Comparte con tus amigos y comenta qué fue lo que más te pareció importante de la vida de este gran personaje. Existen cientos de historias donde se rumora sobre la higiene del rey en Versalles, en donde se dice que era imposible acercarse a él cuando no estaba bañado en perfumes, y que el llamado Rey Sol se bañó solo 3 veces en su vida. Pero esto es solo un mito. La verdad es que el monarca era increíblemente limpio, y se bañaba regularmente en un gran baño turco ubicado en el palacio. Desinfectaba su piel con alcohol y se cambiaba de ropa varias veces al día. ¿Lo sabías? Gracias por tu atención. Suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.